¿Qué tal, amigos? En esta cápsula diaria voy a hablarle a usted de un tema relacionado con lo electoral, por supuesto, pero que es diferente a lo que he comentado en múltiples ocasiones con usted. Voy a hablar del daño que causa la ignorancia, no en términos generales, sino específicamente en materia electoral. Una de las cosas que a mí me sorprende cada día más, no obstante ya mis más de 70 años, es la irresponsabilidad de personajes encumbrados, sea en partidos políticos o sea en organismos autónomos, que obligados estarían, al menos eso pienso, para leer los ordenamientos jurídicos relacionados con lo electoral y dicen cada tontería, peligrosa además por las implicaciones que podrían tener, como lo que comento enseguida. Tanto el consejero presidente del INE, el doctor Córdoba Vianello, y la licenciada Patricia Mercado, dirigente de algún partido, funcionaria pública y hoy, si no estoy equivocado, candidata a una posición en el Senado de la República. Por otro lado, la presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido en el AMPA política como Morena, la señora Citlali Ibáñez, aun cuando tiene varios nombres, pero creo que este es el más cercano a su verdadero nombre, hablan de una figura delictiva que no existe en ordenamiento legal alguno en el país. Me refiero a eso que ellos llaman fraude electoral. El viejo COFIPE, hoy ya una ley abrogada, de la cual surgieron 3 leyes nuevas. Una de esas leyes es la Ley General en materia de delitos electorales. Esta es una ley muy corta, su tema específico es ese, los delitos electorales. Son 26 artículos, 13 cuartillas, de tal manera que su lectura no le debe llevar más de 15, 20 minutos a lo más. En ese texto legal no aparece en ninguna parte, en ningún párrafo, en ninguna línea, el delito fraude electoral. Y la razón es muy simple. Fraude implica que hay 2 partes en acción. Una que es la parte activa y la otra que es la parte pasiva. Para que se configure el fraude, tiene que haber un beneficio para la parte activa. Este puede ser en dinero, un beneficio monetario, o también puede ser en especie. Pero tiene que haber esas 2 partes y una engaña a la otra. Y si hay el beneficio que le menciono, se configura entonces el delito de fraude. La penalidad a que se hace acreedor quien cometa este delito está en función del monto del beneficio obtenido. Bien. Si ahora nos vamos a la legislación en materia de delitos electorales, la Ley General en materia de delitos electorales, es imposible configurar esa figura o ese delito, el fraude. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio material. Es que cuando yo les digo esto a las personas que están hablando de fraude electoral, les digo no existe, y luego sacan argumentos tan, iba a decir idiotas, pero voy a decir estúpidos, que uno me contestó una vez, ¿a poco no fue fraude lo que hizo Carlos Salinas? Oye, le digo, si lo hizo o no, si estaba en la legislación o no, eso fue hace 30 años. Bueno, pero las urnas que se roban, bueno, ese es un delito. Está perfectamente definido en esta ley que menciono. Eso, alteración de documentos, etcétera, etcétera. Y está además definido para funcionarios electorales, para los funcionarios de casilla, etcétera, etcétera, para funcionarios públicos. Pero el hecho importante es que fraude electoral
no es delito, no existe en la legislación mexicana. Esto viene a cuento por declaraciones recientes del consejero presidente, el doctor Córdoba Vianello, y en una de esas mesas redondas que abundan ahora, levanta usted una piedra y hay 200 voceros discutiendo ahí de esto o de lo otro. La señora licenciada Patricia Mercado habla, bueno, es que hay que prevenir el fraude electoral. Y luego la señora Citlali, que es el fraude electoral. Y el consejero presidente, el PREP está debidamente blindado para evitar el fraude electoral. Y dice uno, ¿de qué legislación estarán hablando? ¿La de Zimbabue? ¿La de Venezuela, Colombia o Chile? Porque en México, repito, no existe el delito fraude electoral. ¿No me cree usted? No hay ningún problema. Yo le pediría a usted un gran favor, que se lo haga usted mismo. Entre a la página de la Cámara de Diputados, ponga diputados.org.mx y en la parte derecha hay un recuadro, hay un rectángulo donde vienen leyes federales. Busque usted ahí, vienen por orden alfabético, busque usted Ley General en materia de delitos electorales. Píquele ahí y le va a aparecer esta ley que le menciono. Muy bien. La puede bajar usted en PDF o en Word. Bájela usted en Word. Y luego ponga buscar fraude. Y no va a encontrar en toda esta ley, en sus 26 artículos, la palabra fraude. ¿Y por qué no la va a encontrar? No porque no sirva su buscador de Word, sino porque no existe, repito, el delito fraude en materia electoral. Esto pasaría como una anécdota, pero el problema es que quien lo ha dicho, al menos estos tres personajes, todos ellos tienen grandes responsabilidades políticas desde hace años y hoy específicamente en este proceso electoral y en esta campaña. El consejero presidente que hable de al blindar el PREP ya no va a haber fraude electoral, dice uno, ¿qué le pasa a este señor? Quiere decir que si no estuviera blindado el PREP, sí habría posibilidades de llevar a cabo un fraude electoral. Pero dice uno, ¿pero cómo? Si ese delito no existe en la legislación mexicana. Y luego, por otro lado, la señora Citlali igual y la licenciada Patricia Mercado igual. Y dice uno, ¿a qué se debe que utilicen esa expresión? Podría buscar muchas hipótesis, explicaciones posibles o imposibles, pero hay una que es irrefutable, a la ignorancia de esos tres personajes de lo que está en el texto de esta ley. Si Juan Pérez o Ángel Verdugo dijera, no, que es fraude electoral, para aquí, para allá, no causaría un daño, salvo a las personas que me tienen cierta confianza y que en un determinado momento podrían decir, Ángel Verdugo dijo que va a haber fraude electoral, o que no va a haber. El problema es que yo sí he leído la ley. Para hablar de delitos electorales, lo primero que hice fue acudir a ese texto legal, analizarlo en sus 26 artículos y llegar a la conclusión de por qué no existe en la legislación mexicana fraude electoral, y ya le expliqué por qué no se configura, etcétera, etcétera. Pero que el consejero presidente del INE hable, mencione la posibilidad de un fraude electoral, dice uno, ¿cómo es posible? Si lo estuviera diciendo el bolero que está ahí en la puerta del INE, pues uno lo entendería. Pero el consejero presidente, o que la presidenta de un partido como es Movimiento de Regeneración Nacional, la señora Citlali Ibáñez, hable de fraude electoral, o la licenciada Patricia Mercado igual, dice uno, ¿qué les pasa? No les pasa nada, están sanos los tres. Lo que pasa es que son muy ignorantes los tres. Porque en vez de informarse, de conocer, cuando están hablando de cuidar las elecciones, de los representantes en las casillas y que no violen esto y que marquen bien y cuenten bien, deberían leer esta ley que, repito, son 26 artículos. En 10, 15 minutos me la leen rápidamente. O, si tienen flojera de leer, que le pidan a algunos de sus asesores que le hagan una síntesis de cuáles son las figuras delictivas principales
que se cometen o que se podrían cometer en la casilla el día de la votación o en el conteo cuando abren las urnas y cuentan los votos y luego para llevarlas de la casilla al lugar donde se juntan todas, etcétera, etcétera. Ahí está debidamente especificada esa figura delictiva. Pero no está fraude electoral porque, repito, no existe fraude electoral. Muy bien. Esto me lleva a algo que suelo repetir frecuentemente. Hace más daño en este país un ignorante, por no utilizar alguna otra palabra, un ignorante que un corrupto. Porque ¿cómo combate usted al ignorante? ¿Cómo puede uno, vamos a meter a la cárcel al consejero presidente por ser tan ignorante de una ley fundamental? ¿O vamos a destituir a la presidente de Morena por su ignorancia? ¿Presidente de un partido ella? ¿O a la licenciada Patricia Mercado que está pugnando por una senaduría, la vamos a sacar de esa posición porque ignora el contenido de la ley general en materia de delitos electorales? Y así hay miles y miles de mexicanos, por no decir millones, que hablan con la seguridad que solo da la ignorancia de que se prepara un megafraude electoral. Pues ha de ser, no sé, en el Alto Volta o en Burundi o en Mali o en Nigeria, porque en México, repito, el fraude electoral no existe en la legislación mexicana. Con esto termino diciéndole a usted lo siguiente. Hace más daño un ignorante, pero además un ignorante sumamente peligroso porque está obligado a conocer del tema. Hace más daño el consejero presidente hablando de que al estar blindado el PREP no habrá posibilidades de fraude electoral. Dice uno, bueno, el señor no ha leído la ley, de los asesores que tiene nadie le ha dicho que el fraude electoral no existe en México. Y es el caso que ya comenté de las dos señoras, tanto de Citlali Ibáñez como presidente de Morena, como la licenciada Patricia Mercado, mi paisana además, es sonorense ella de Obregón y yo de San José de Bacum, pero al final de cuentas bien les haría a ellas y en las funciones que están desempeñando y por supuesto al consejero presidente leer esa ley. 15, 20 minutos ahí la pueden leer tranquilamente de un punto a otro, que vaya su chofer ahí y ellas leyendo para que entiendan que no debe hablar personajes de la importancia y de la influencia que tienen ellos, junto con otros muchos, que hablar de fraude electoral, aparte de ser exhibidos como unos ignorantes, causan un gran daño porque confunden. Imagínese a alguien que diga como argumento en una alegata que tenga: el consejero presidente del INE dijo que no habrá fraude electoral porque está blindado el PREP. Pues yo le diría, pues qué bruto es el consejero presidente que habla de lo que no sabe. En esas condiciones, pues, estaría también una gran cantidad de elementos relacionados con lo electoral, como es el famoso y vilipendiado programa de resultados electorales preliminares. De eso hablaremos en la siguiente cápsula. Por lo pronto le agradezco su atención hoy para estos comentarios en torno a ese delito inexistente que todo el mundo lo ve por todas partes: el fraude electoral. Muchas gracias.